amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como www.aula7.com, y en esta ocasión vamos a dar el repaso de la lección número 12, que lleva por título Del norte y el sur a la tierra hermosa. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Daniel 11:35 y cita de la siguiente manera: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar a estudiar el desafiante capítulo 11 del libro de Daniel, nosotros deberíamos de hacer algunas observaciones. En primer lugar, Daniel en general mantiene un paralelismo o un quiasmo con los capítulos 2, 7, 8 y 9 del mismo libro. Nosotros vamos a poder hacer algunas comparaciones al estudiar esta semana el repaso de la lección con estos capítulos que ya anteriormente durante este trimestre hemos estudiado. También vamos a ver que en primer lugar comienza con los reyes de Persia esta semana la lección. En segundo lugar describe una sucesión de batallas entre los reinos del norte y del sur y cómo afecta esta profecía que fue dada en el tiempo de Daniel hasta hoy en día. Ustedes saben que como mundialmente se está hablando acerca de este virus, no solamente está afectando a la población en general, sino está afectando a los hijos de Dios. Muchas personas hoy en día han sido infectadas por este virus. Muchos de los miembros de la iglesia adventista también han sido infectados hoy hasta este día. Pero cómo nosotros, a pesar de estar viviendo esa crisis mundial, cómo podemos mantener nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Durante el estudio de la palabra de Dios o durante el estudio de la lección de esta semana, nosotros vamos a poder realizar una conciencia de que todo lo que fue escrito en la palabra de Dios no hace un año, no hace 10 años, hace miles de años, hasta hoy en día nosotros podemos tener la certeza de que Dios está al control de lo que está pasando en el mundo. Dice sobre las profecías de Persia y Grecia. En Daniel 11 del 1 al 4, nosotros aquí vemos cómo nos refresca la memoria de algunas profecías que Daniel había estado diciendo entonces. Dice aquí que después de algunos reyes de Persia que se mencionan aquí en el día domingo, que es Cambises, el falso Esmerdis y Darío. También nos habla de un cuarto rey que es el rey Jerjes o Asuero, como lo menciona el libro de Esther. Y nos dice que él era un rey muy rico, dice, y a pesar de que era un rey rico, dice que fueron muy pocos hombres los que tomaron su reinado. Y no es difícil reconocer que aquí en Daniel 11:3 nos está hablando acerca de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, un rey poderoso. Dice que a pesar de ser un rey tan joven, a sus 32 años muere y su reino es dividido sobre sus 4 generales. Aquí nosotros vemos, dice que sus 4 generales, Seulucos reinó sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisimaco sobre Asia Menor y Tracia, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Nosotros vemos a través de la historia y a través de la profecía en el libro de Daniel, nosotros hemos estudiado durante este trimestre que cada una de las cosas que Dios le reveló a Daniel por medio de sueños y visiones, también a través del rey Nabucodonosor, todas esas cosas se han cumplido hoy en día. Y lo importante de esto es cómo nosotros podemos llegar a tener nuestra confianza y nuestra fortaleza puesta en Dios hoy. Hoy, cuando nosotros vemos que a través de nuestra vida, a través de todo lo que estamos viviendo, los hijos de Dios han sido afectados, porque un punto importante de la lección en esta semana sería: ¿por qué Dios permite que nosotros hoy en día tengamos el conocimiento? ¿Por qué Dios tuvo el cuidado en ese entonces
de darle a Daniel esa profecía con todos y cada uno de esos detalles para que nosotros tuviéramos el conocimiento que tenemos hoy en día, y cómo a nosotros nos ha dado el privilegio de poder comprobar que cada una de esas cosas que se escribieron hace miles de años fueron y pasaron tal y como fueron descritas. Aquí nos dice, en primer lugar, nosotros descubrimos que la profecía se cumple tal y cual lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que los emperadores, los dictadores, los gobernantes mundiales tienen el control de la historia, pero con nosotros que tenemos el conocimiento que Dios es el que controla la historia, nosotros tenemos la seguridad también que Dios está al control de todo lo que está pasando hoy en día, que Dios es el que mueve los engranes de la historia para que su pueblo hoy en día tenga esa protección divina. Dice aquí, la Biblia revela que Dios tiene el control total y Él moverá los engranes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y el establecimiento del reino de Dios. Esa parte es bien importante que nosotros hagamos conciencia hoy en día, que a pesar de que nosotros estamos viviendo por una crisis, en una crisis mundial, Dios tiene el control de la historia. Él es el que va a mover los engranes de la historia para que su pueblo salga victorioso. Y este es algo que nosotros como producción también queremos darle unas palabras de aliento a aquellas personas que en ciertos momentos dudan de que Dios está al control de todo, que aún nosotros tenemos ese Dios, porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos como los que no tienen Dios y no tienen esperanza. A pesar de que estamos viviendo por una situación difícil, nosotros tenemos que tener la seguridad, y es en estos momentos en que nosotros no debemos de apanicarnos. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos bendiga. Tenemos que tomar las medidas de precaución que se necesitan tomar, pero también nosotros tenemos que pedirle a Dios que cuide de sus hijos, que Él sea el que nos proteja. Dice el Salmo 91 que jamás duerme el que te cuida. Y en esas palabras y en esas promesas es que nosotros debemos de afianzar nuestra fe hoy en día. Las profecías sobre Siria y Egipto. Aquí nuevamente dicen, nosotros podemos preguntarnos cómo las profecías que se dieron en ese entonces cómo nos están afectando hoy en día como pueblo de Dios. Aquí nos dice que la mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que las profecías realizadas entre el rey del norte y lo que escribe Daniel en el capítulo 11 se refieren a muchas batallas que habían quedado en los generales que habían quedado a cargo de estos gobiernos. Y nuevamente la palabra de Dios nos dice que después de muchas guerras que ellos tuvieron, ellos trataron de hacer alianzas mediante matrimonios, mediante nietos de estos generales, matrimonios que nunca llegaron a tener una consolidación para que estos reinos del rey del norte pudieran tener nuevamente un gobierno establecido o un gobierno poderoso como ellos lo querían. Aquí nos dice que Dios predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí y que es Dios el que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe, que nosotros tenemos un Dios que no fue criado por la imaginación humana. Nosotros tenemos un Dios que conoce cada uno de los detalles de nuestras vidas y conoce cada uno de los problemas que nosotros estamos pasando. Y también conoce cada una de las angustias que nosotros tenemos. Por lo tanto, si Dios conoció lo que iba a pasar con los reinos helenísticos, con lo que iba a pasar con el reino de Siria y Egipto, así también Dios conoce tu corazón. Tal vez en esta mañana yo esté dando este repaso de la lección para una persona que en estos momentos está pasando por una crisis tal vez emocional,
está pasando tal vez por una angustia, está pasando por una desesperación. Pero déjame decirte, querido amigo, que todavía hoy en día nosotros, a pesar de estar pasando por eso, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y es en estos momentos cuando nosotros tenemos que realmente afirmar nuestra fe y ver en qué Dios nosotros estamos creyendo. Porque nosotros tenemos un Dios vivo y servimos a un Dios vivo, dice la lección, que no servimos a un Dios que fue criado con la imaginación humana. Roma y el príncipe de pacto. En este día la lección nos lleva a ver cómo los reinos fueron establecidos y también nos lleva a ver cómo a través de la historia y a través de la profecía, cada uno de esos detalles se llevó a cabo. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nosotros nos vamos y nos damos cuenta que en el reinado de el emperador Augusto César, fue cuando se declaró en el libro de Daniel, en el capítulo 11, ahí nos dice en el versículo 20, que había un censo y que fue cuando se estableció la Roma pagana en la tierra gloriosa que era Jerusalén. Que esa tierra gloriosa que era Jerusalén, ahí se estableció la Roma pagana. Y nos dice allí que también José y María viajaron a Belén para hacer un censo. Lo más importante de este texto que se está hablando aquí en Daniel 22 nos habla de un príncipe del pacto y también nos habla acerca de Roma. Indudablemente dice que cuando nos habla del príncipe de pacto se refiere al príncipe Mesías y nos habla acerca de cuando el príncipe del pacto y Roma, Jesús muere bajo el gobierno de Augusto Tiberio. Y aquí en Daniel 11, el capítulo 11, nos describe tal y cual las fechas, los lugares y la forma en la que iba a ser cumplida esta profecía. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día tenemos la tendencia a dudar de lo que habrá de pasar más adelante? Cuando estudiaba yo esta lección decíamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué Dios toma el tiempo? ¿Por qué Dios usa a las personas? ¿Por qué Dios da la profecía? Porque todo lo que se desarrolla, el poder político religioso, afecta al pueblo de Dios. Es por eso que Él toma el tiempo para darle a su pueblo la enseñanza o lo que habrá de venir para que su pueblo esté preparado hoy en día. Cuando nosotros estamos pasando por esta situación del virus, el coronavirus, no es que nosotros no sabíamos lo que habría de venir, porque en Mateo 24 dice la palabra de Dios que habrá guerras y rumores de guerras, que habrá pestes, que habrá hambres. Entonces, nosotros como adventistas del pueblo del séptimo día deberíamos de estar preparados hoy en día para lo que habría de venir y no deberíamos de entrar en pánico porque dice la palabra de Dios que otras cosas van a venir, que esto nada más es principios de dolores de parto. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que afianzar nuestra fe, tenemos que seguir creyendo, tenemos que tener esa fe puesta en el Dios que nosotros creemos hoy en día y tener la certeza y la seguridad de que Dios está al control de la situación hoy en día. Dice la potencia siguiente, lo que viene, nos habla en primer lugar, dice que es la potencia que viene, que nosotros sabemos que habla Daniel del cuerno pequeño, nos habla de alguien que se enojará contra el pacto santo. También nos dice que este rey profanará el santuario. Nos habla de las consecuencias del santuario. Nos habla de la predicación desoladora. Nos habla acerca de que este poder persigue al pueblo de Dios, de que este poder hará su voluntad, dice, y se engrandecerá contra Dios y hará maravillas. Todas estas cosas han pasado, están pasando, van a pasar. Ahora, una pregunta sería, ¿será que Cristo no va a venir cuando nosotros somos conscientes de lo que está pasando?
cuando nuestros ojos están viendo que la profecía se está cumpliendo? ¿Será que hoy en día nosotros todavía dudamos de que Cristo viene pronto? ¿De que el regreso de nuestro Señor Jesucristo es eminente? ¿Cómo está tu fe hoy en día? ¿En qué tú estás creyendo? ¿Será que a pesar de que estudiamos el folleto de escuela sabática, todavía no entendemos que Cristo viene pronto? ¿Que eso es una realidad en nuestras vidas? ¿Que todos los sucesos que están pasando en el mundo apuntan a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O no lo vemos así? ¿O vemos que son cosas que pasan esporádicamente y que al rato se nos olvidan? Porque ahorita en estos momentos es cuando las personas buscan del Señor. Es cuando las personas tienen hambre de saber lo que habrá de venir. Pero cuando nuestra vida está corriendo bien, cuando no tenemos problemas, cuando no pasa una situación mundial, parece que no existe Dios. Este es un llamado hacia nosotros, a que hagamos conciencia de que Cristo viene pronto y que lo que está escrito, dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza fue escrito. Y que ahorita Dios nos da a nosotros el privilegio de poder todavía tener tiempo de abrir la palabra de Dios. De que todavía nosotros tenemos tiempo todavía de abrir la palabra de Dios. Tal vez nosotros como adventistas nunca pensamos que algún día no podíamos reunirnos en nuestra iglesia un sábado. Pero a pesar de que no podemos reunirnos en nuestra iglesia por la pandemia que se ha declarado, por la emergencia mundial en la que estamos viviendo hoy en día, tenemos el privilegio de abrir la palabra de Dios en la casa. Tenemos el privilegio de podernos arrodillar libremente a buscar de Dios. Una invitación especial. A pesar de estar viviendo en esta emergencia mundial, nosotros todavía sabemos que Dios está al control. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra de Dios y la lección de esta semana especialmente nos hace hacer conciencia de que Dios tomó el tiempo necesario para que su pueblo tuviera conocimiento de lo que habría de venir. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Toma las medidas de precaución que tengas que tomar. Pero no tengas miedo, porque nosotros creemos en un Dios vivo, porque nosotros creemos que Dios es más grande que cualquier movimiento mundial, que cualquier movimiento político y religioso, que Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Y nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Dios. Y te dejo con este Salmos que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Busca de Dios. Una invitación: sigue estudiando en tu casa, estudia el folleto de escuela sabática. Estamos por terminar la lección del libro de Daniel, está por concluir el trimestre. Estudia en tu casa. Cualquier comentario que tú quieras dejarnos, déjalo. Búscanos en las redes como www.aula7.com. Si hay alguna necesidad de oración, déjanoslo saber. La producción está al tanto de tus mensajes. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Dale like si te gusta el video. Si no eres suscriptor, suscríbete. Y si puedes compartir este video, compártelo. Que nosotros nada más lo hacemos con el fin de que otros conozcan del amor de Dios. Porque nosotros tenemos un Dios que hoy en día está cuidando de ti y de mí. Que Dios te bendiga.